Vamos a dejar una copiecita por aquí en este sistema. Reitero mi saludo para todos los que pueden participar a través de las redes sociales. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. También a quienes en el amor de Cristo estamos en el lugar de culto. Amén. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Los niños que han salido a su clase, cada servidor, cada hermano o hermana que estamos aquí, tenemos un único objetivo: prepararnos cada vez más para poder alcanzar la herencia eterna. Amén. Y vamos a mirar unos anuncios aquí rapidito que son muy importantes. Gloria a Dios. Entonces, hoy estamos celebrando nuestro Día Misionero Nacional. Como todos hemos visto, los anuncios redundan sobre el valor del primer domingo de mes y hacemos un llamado a los que están allí por redes y a los que están en el campo para que despertemos ese sentir y que podamos estar en unidad. Los sábados. Ayer de pronto no fue muy fácil porque teníamos otras actividades de comités, incluyendo la Junta Local y Escuela Dominical en el salón y también en reunión organizando algunos detalles, pero en adelante continuaremos con el comité de alabanza, nuestros ensayos todos los sábados de música y adoración a partir de las 4:30 de la tarde. La idea es que los que tienen instrumentos los traigan para que podamos aprovechar muy bien el tiempo. Amén. Y aquí pues en la gracia del Señor se tiene una guitarra, un teclado y pues hay hermanos que tienen instrumentos y los facilitan para poder agilizar el aprendizaje y que estas 2 horitas de ensayo sean de bendición. Amén. La idea es aprovechar los recursos que tenemos y la disposición de nuestro hermano Néstor, que Dios le ha dado ese talento de poder interpretar, y de verdad que hay cosas que yo no tengo ni idea, pero él es el que me ayuda. Y gracias a Dios porque está dispuesto y es un buen servidor en el área de instrumentos y música. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces, los jóvenes siguen trabajando el culto igualmente con alabanza los sábados a las 7. Hay comités que todavía no se han reunido. Les hago un llamado en el nombre de Jesús. Cada líder es responsable delante de Dios y de la membresía de convocar a los que están en su comité para plasmar su propuesta de trabajo y que estemos aquí entonces en ese buen objetivo. Vamos anunciando entonces a partir de el trabajo de la Junta Local que el tercer domingo de mayo, el 22, tenemos una escuela dominical especial con portafolio de servicios enfocados a la red de familia. Amén. Para que nos vayamos preparando de una vez con ese buen objetivo. En el área del avance también tenemos ya programada una vigilia para el 30 de abril y es con el portafolio de servicios también. Un evento muy especial, un evento muy importante. Muchas vigilias las hemos celebrado en el campo y esta la vamos a hacer aquí muy cerquita del pueblo para que podamos entonces celebrar en la bendición. Como servidores tenemos una serie de objetivos que seguimos cultivando. Hay unos impactos evangelísticos que en algunos casos los he emprendido solo, pero la invitación está abierta. Si algún hermano me quiere acompañar, entonces en las fechas que están postuladas aquí, hemos venido saliendo a hacer un trabajo de perifoneo y también de entregar literatura y de invitar a la gente y que sepan quiénes somos, no solo porque predicamos aquí, sino porque llevamos ese mensaje de Cristo y damos buen testimonio. Amén. Digamos gloria a Dios. Esa es la parte de impactos. Aparte, también tenemos Todos por Boyacá y en su momento se estará dando el anuncio de la celebración. Les ruego sus oraciones por las rutas misioneras y evangelísticas en cada sector. Los vamos rotando según la necesidad de la familia y lo que se coordina por cada vereda o por cada inspección. Amén. Los martes entonces continúan direccionando el comité de oración, que al mismo tiempo es un programa evangelístico, y las damas el jueves tienen de la Junta Local. Solamente le di un evento que es el que más se aproxima, ya está mencionado, porque el tiempo es corto. Amén. Entonces el primer evento ya está anunciado. Los demás eventos, los que quieren verlos en detalle, están en la cartelera, los nombramientos y también están los detalles de los programas por comité. Y hay un almanaque al final de la cartelera que está separado por meses. Ahí está detallado más el programa distrital y algunas actividades de zona. Amén. Entonces, los eventos que de pronto no alcancemos a mencionar todos en el culto porque es mucho, los tenemos en la cartelera. Gloria a Dios. Escuela Dominical Infantil también tiene su clase en la mañana y a las 5:30 de la tarde, amén, 5:30 de la tarde, un discipulado de
doctrinas prebautismales, muy importante. Entonces, si tenemos también amigos o más adolescentes que quieran sumarse o simpatizantes a este discipulado, es de gran bendición. Muy bien. Entonces, también quiero felicitar, amén, a los que han sido fieles al Señor en ese ámbito de su mayordomía. Recuerde que cuando un diácono o el pastor o algún hermano de la congregación promueve algo relacionado con un voto, una ofrenda, una vigilia, de pronto con lo que es un aporte especial bueno, todo lo que tiene que ver con la obra del Señor, las tamaleadas o los pollos, porque hay hermanos que de pronto no han aportado mucho en otras cosas, pero cada que hay producción, entonces se identifican también y compran pollos, y todas esas son maneras de respaldar la causa de la obra del Señor. Amén. Para esta semana, si Dios nos permite, porque ya el tiempo se agota, tendremos una actividad pro asamblea en vista de que ya se aproxima nuestra salida. Entonces eso ya lo veremos en detalle con cada uno de los servidores y les agradecemos a todos. Amén. Su fidelidad para con Dios enamora la obra. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Nuestras dominicales, a excepción del primer domingo de mes, siguen siendo especiales de doctrina. Y bueno, ya habíamos mencionado, los jóvenes están con alabanza los sábados. Hay un propósito de alborada de oración. Amén. Y yo quiero invitarles en el nombre de Jesús. Vea, hay gente que dice, es que Dios no me responde, es que Dios no me ayuda, es que el pastor no me entiende, es que los hermanos no me quieren. No, no es eso. Lo que pasa es que hay cosas que solo se resuelven con ayuno y oración. Eso lo dijo Cristo, ¿sí o no? Están poquito los amenes. Eso lo dijo Cristo, ¿sí o no? Amén. Una ocasión había un enfermo endemoniado con un espíritu lunático y los discípulos oraron y no pasó nada. Y ellos aparte le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no fuimos capaces? Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe. O sea, no era culpa del Señor, ni de la iglesia, ni del discipulado del primer siglo. Es que a veces no vemos la gloria completa, es porque la fe se cultiva, no solo se confiesa, se ejercita, se desarrolla. Amén. Y según la Biblia, entonces hay unos propósitos que son ayuno y oración. Lo que tenemos en la presentación, las alboradas las estamos haciendo de lunes a viernes, desde las 4 de la mañana. Cuando más ricas son las cobijas, también es delicioso estar en la presencia de Dios. Yo sé que hay gente que ha tenido experiencias maravillosas con Dios en la madrugada. Hay gente que Dios los despierta a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y tienen su momento de altar y siguen descansando. Pero hay algunos que pasan de largo y se les habla de oración y fruncen el ceño y dicen, hay poder, sangre de Cristo. Otros dicen, uy, pero es que a esa hora y tanto ayuno, ¿para qué? Y tanta oración, ¿para qué? No, Señor. Hay cosas, hay procesos que usted de pronto no ha podido disfrutar, no por culpa de la administración, ni del Señor, ni de los hermanos. Es que necesita rodillas. Amén. Digamos, hay poder en Jesús. Dígale al que está a su lado, cultivémonos en la oración. Dígale. Dígaselo en serio, dígaselo. Cultivémonos en la oración. Dígale, voy a pasar por usted en la mañana a tocarle el portón. Y si quiere, entonces, no, es que es un asunto entre usted y el Señor. Nosotros en amor a Cristo y a la iglesia convocamos. Hay quienes lo hacen en la casita, está bien, pero hay quienes lo hacemos en unidad en el templo y gloria a Dios también. Amén. Una vez escuché a alguien diciendo, no, es que eso no hay que promoverles porque ellos ya saben. Pero ustedes saben cuando la palabra de Dios se deja de repetir, el pueblo se va para atrás. Eso es bíblico. Por eso el apóstol dice, para mí no es molesto recordaros las mismas palabras y para ustedes es de provecho. Y el Señor a través de Moisés ordenó diciendo, estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y las escribirás en los dinteles y en los postes y en las puertas. Y hablarás de ello cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el campo, cuando estés en la ciudad, es decir, en todo tiempo. Que mengue todo, menos la comunicación relacionada con el plan de Dios para la salvación de la familia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, hay muchos procesos por qué orar. Tenemos los sábados, guerreros de oración, desde las 7 de la mañana. Pero también hay comités y hoy felicito en el nombre del Señor a los que están ayunando, acudiendo al llamado de las damas dorcas. Un ayuno por los hogares, por las parejas.
Pero me llama la atención algo, que la mayoría que están ayunando son mujeres, pero las parejas tienen hombres también. Así que es un llamado con amor en Cristo a que los hombres también tienen que ayunar y orar. Que es que últimamente se ve como que esa carga le toca a la hermana. No, señor. La Biblia dice que el sacerdote en la casa es el varón. Aunque la mujer edifica su casa, el hombre tiene su responsabilidad de parte de Dios como patriarca y sacerdote. Amén. Y dirán, no, el hermano está regañando. No, les estoy hablando en el amor de Cristo, porque queremos ver familias victoriosas, bendecidas, familias en victoria. Y hay gente que no ha recibido de pronto algo. Y no es que Dios no se lo quiera dar, es que Dios está esperando que se consagre más, que lo busque más, que ayune más. Amén. Amén. Hermano, créalo. Si en algún momento usted no ha podido disfrutar algo, no es que Dios no se lo quiera dar, o es que los hermanos de la iglesia no le puedan corresponder. Es que hay cosas que solamente funcionan entre el creyente y Dios, y eso se rompe con ayuno y oración. Amén. Anoche hablé con alguien de corazón a corazón. En un momento me decía, estaba orando, pero estaba desanimado. Yo le dije, pues precisamente cuando yo en mi experiencia oro en el Espíritu, salgo fortalecido. Tan fortalecido que si el diablo aparece por ahí, estoy dispuesto a pelear con él. Porque es que la oración es para uno salir fortalecido, en victoria, con un vigor en el alma grande. Que aunque se levanten muchas cosas en contra, el que sabe con quién está conectado, nada lo detiene. Porque el que está con nosotros es el Todopoderoso. Amén. Hay algunos que dicen, yo voy a orar, pues a ver qué pasa. No, 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 no. El que tiene fe y lo hace en el Espíritu, ora porque sabe que la oración eficaz del justo puede mucho y que algo hace el Señor cuando uno se humilla, porque un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Así que me tomé el tiempo para promover este anuncio porque se necesita hacer ayuno y oración para ver resultados en la vida de cada creyente como parte de la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos abordado el tiempo para promover anuncios generosamente. El discipulado ya lo mencionamos también con los adolescentes a las 5:30. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mis amados, abran la Biblia y entramos en la enseñanza ahora sí. Después de hacer mención de estos anuncios, para eso es la dominical. Hay gente que en semana no viene o no se conecta, pero el domingo vienen al templo y pueden conectarse y vamos entonces a estar actualizados de toda la información de los cultos y de las actividades de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, amado hermano y hermana, y los que están en casa ahí lo pueden leer también. Primero los Tesalonicenses 2:4. Amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a hablar en este día misionero precisamente de esto, de las misiones. Amén. Pero no vamos a hablar tanto de unas misiones extrañas por allá que va a ir para otro país, para otro pueblo. Escúcheme bien. Si Dios te trajo aquí, te formó aquí y te dio propósito aquí, te bendice aquí, te quiere usar aquí. Amén. Porque hay gente que quiere llenar vacíos en su alma y sobresalir en otras partes donde no lo conocen. Pero el Señor dice, ve y habla a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Una mujer apenas se encontró con Jesús, no se fue para lugares extraños, se quedó en Samaria, donde la conocían como una mujer pecadora y decían, esta mujer, ¿qué le pasó? Se encontró con Jesús, pero le cambió la vida y ahora habla del Mesías. Lo mismo sucede con todos los hombres de la Biblia. El endemoniado gadareno, en cuanto Jesús lo restaura, regresa a los suyos, a su contexto donde vive y les habla, porque el Señor le da la orden, anuncia a los tuyos cuántas cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Gloria a Dios. Entonces leamos la Biblia en este hermoso pasaje que nos da la escritura. Sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados. Aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios que prueba nuestros corazones. Ahí sentadito me va a ayudar a invocar el nombre de Jesús y que Dios nos respalde con la palabra en esta mañana. Soberano Dios,
Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, deseando ser fortalecidos en el poder de tu palabra, ser llenos de tu Espíritu Santo, ser educados en la doctrina y poder llenarnos hoy para ir a transmitir ese mensaje de fe, ese mensaje de poder, pero que no sea un evangelismo extraño, sino que sea algo que fluye del alma con naturalidad, con unción, con poder, con resultado, y que lo hagamos en el orden correcto y coherente. Primero nuestra casa, nuestra familia, porque si nosotros estamos en concordancia con el propósito de tu palabra, seremos luz y nuestras palabras estarán respaldadas por tu poder y también por el testimonio que hemos podido dar. Señor Jesús, bendícenos en esta hora, en tu voluntad, en este día misionero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesucristo. Amén. Voy a rogarle el favor a la hermana que desde el celular, a la hermana Yorladi, me ayude a ubicar los informes misioneros para que terminada la enseñanza los proyectamos y concluimos con la proyección del informe misionero. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, Tesalonicenses nos dice algo interesante. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Amén. Entonces, vamos a ilustrar con un ejemplo sencillo. Ese necesita ser aprobado para ser el gerente de una compañía. El gerente tiene que tener un alto nivel de estudio, mínimo ser un administrador de empresas o un contador público o un especialista en gerencia estratégica, dependiendo del proyecto, ¿cierto? Si no califica con ese perfil, no puede ejercer. ¿Cierto que sí? Porque se está buscando un perfil así. Igual, si necesitan, por ejemplo, una vacante en la alcaldía, hablemos de eso. Y dicen que necesitan a alguien para que se ocupe de un asunto pedagógico. Entonces necesitan a alguien que tenga conocimiento en pedagogía o también en psicología, dependiendo del área a tratar. Amén, ¿cierto? Y si no tiene ese perfil, no pueden darle la opción porque para uno ser aprobado necesita un perfil. ¿Sí o no? Hasta para estar en la plaza de mercado. Yo por mucho tiempo distribuí químicos por bolsitas de 2,000 pesitos. Yo vendía 70 paquetes en un día y lo hacía puerta a puerta. Y era Dios quien me ayudaba. Amén. Pero no todo el mundo sirve para eso. En una ocasión quise acompañar y ayudar a unos jóvenes que llegaron de Venezuela y a mí me dio angustia ver los chinitos aguantando hambre al lado de ellos. Y yo les dije, ve, hagamos una cosa. Yo les voy a soltar de a 2 kilos de químico a cada uno para que empiece. Por la ruta por donde yo voy, yo les dejo un sector y ustedes cogen el otro. Y recuerdo que yo iba a repartir a mis químicos y cuando regresaba los encontraba con la misma cantidad de producto, arrinconados en una esquina, mirando la hora y tocándose en la barriga. Hasta para eso se necesita perfil. Recuerdo que en otra ocasión les dije, bueno, si no venden químicos, vendan comida. Y les hicimos 50 empanadas en una canasta con algo que tomar y eso estaba delicioso. Y dije, esto las venden rápido. Y volvieron a las 3 de la tarde. No, pastora, a nosotros nos dio hambre. Y nosotros nos comimos las empanadas y la gaseosa porque teníamos mucha hambre y nadie nos compró. En una ciudad llena de gente. Yo decía, Dios mío, para todo se necesita un perfil. Hasta para hacer las misiones, hasta para entrar al cielo. ¿Sí o no? Y si en algo fallamos, bueno, la oración, la consagración, la palabra nos purifica. Porque es por ahí, por donde uno a veces se deja llevar de cosas, de ideas, de comentarios. No, vamos a seguir a Cristo porque el diablo busca eso, dañar nuestra mente a través de la vociferación de muchas cosas que pueden suceder por ahí, pero lo que nos sostiene firmes y claros en la salvación es el poder de la palabra de Dios y una vida diligente en la comunicación personal, es decir, en el tiempo de clamar. Alguien que lo crea conmigo que dice gloria a Dios. Entonces, yo quiero ser aprobado por Dios. Tengo que mirar que mi vida esté conforme a las escrituras. Que pueda hacer de todo, pero no escatimar esfuerzos para lo que tiene que ver con mi vida y el desarrollo de la vida de alguien más para que pueda entrar al cielo. Amén. Uno a veces se esfuerza para tantas cosas cuando la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. La palabra lo declara en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos lo repite. Amén.
Pero a veces uno corre y corre y corre y corre por las añadiduras. Y yo no digo que esté mal, claro, uno tiene que ser responsable y tiene que trabajar. Pero qué bonito cuando uno también le puede creer a Dios. Porque cuando todos los otros medios no funcionan, hay un medio que funciona y ese medio es Jesucristo. Hemos escuchado testimonios, el hermano Adán Malpica en la vigilia contándonos que en un momento de dificultad, pero nunca se quejó, siempre le estaba firme sirviendo al Señor y el Señor hizo que le apareciera recurso económico en la cuenta. Y él fue a investigar de dónde apareció, quién lo consignó, cuál era la cuenta de la remisión. No, simplemente apareció. Que Dios es soberano, Dios lo puede hacer. Amén. Estaba escuchando el testimonio de un hermano este jueves pasado a las 10 de la mañana. Estaba aquí encerrado en el salón preparando enseñanzas y orando y meditando en muchas situaciones y me puse a escuchar el informe de Notimisiones. Y uno de los misioneros que regresó hace poco a Colombia contaba cuál fue la experiencia de cómo él se fue. Él tuvo una visión por una experiencia que Dios le permitió tener en esos días antes de que se fuera. Él estaba en la calle con otro hermano y otro carro atropelló a dos jóvenes. Y nadie hacía nada, nadie se movía, pero él sintió angustia y acudió y fue y la recogió y la metió en el carro y corrió al hospital mientras otros recogían la otra joven. Él está pendiente como si esa joven fuera familia, aunque era alguien extraño para él, pero él estuvo pendiente hasta que todo se resolvió. Y él decía, ¿usted qué es? ¿Usted cómo está involucrado? Y le dije, no, yo estaba en la calle, dice el hermano, y le ayudé porque nadie hacía nada. Dios, si no hubiera hecho eso, ella había muerto, pero gracias a su diligencia tiene vida. Él regresa a la casa pensando en eso y en la noche se despierta gritando, angustiado, ¿qué quieres hacer conmigo, Señor? Porque el Señor en ese sueño le muestra de nuevo la experiencia, la ansiedad de ese momento, el nivel emocional de esa experiencia. Y una voz en la conciencia que le dice, no son ellos, eres tú, te necesito. No son los demás, eres tú. Y él se despierta llorando e intentando expresar lo que siente y no podía. Y la esposa preocupada, ¿usted qué tiene? ¿Usted qué le pasa? Hasta que por fin le puede decir, es que Dios me dio un llamado a las misiones. No son los demás, soy yo. Amén. Es que lo que Dios hace es perfecto. Y él pensando en su estabilidad, porque precisamente él cuenta en su testimonio, lo llama el hermano Álvaro Torres, que en ese momento era el director de misiones extranjeras, y le dice, hermano fulanito, que no recuerdo el nombre exacto del hermano ahorita, pero eso lo promovieron en la radio de la iglesia el jueves pasado a las 10 de la mañana. Y el hermano le dice, hermano, lo que sucede es que hay una necesidad en ese país, hay una opción, hay gente que está dispuesto a recibirlos allá como pastores, pero el asunto es que no hay sostenimiento, no hay ayudas. De alguna forma hay que ver cómo se solventa. Yo quiero que usted pues primero hable con su esposa, con sus hijos, porque tienen planes, proyectos, usted no está solo y ponga eso a consideración con su familia primero. El hermano dice que él automáticamente quería decir que sí porque él sabía la experiencia que Dios le había dado y el sueño que había tenido. Pero fue consulta con su esposa, consulta con sus hijos y todos están de acuerdo de asumir ese gran reto. No hay sostenimiento, no hay de pronto una estabilidad, pero Dios los necesita. Y eso suena locura. Dejó todo en Colombia por irse para ese lugar. Pero él pensando en su situación de algún modo hizo lo siguiente. Aquí tenía unas propiedades y las vendió para irse con algún recurso y poderlo reinvertir allá. Pero justo esos 2 días antes, 2 o un día antes, un hermano de él le dice con mucho afán, présteme una plata que es solo por 2 días. Y esta es la fecha que no se la devolvió. Y el hermano tiene que ir, necesita recursos, necesita mirar cómo también, pero es que Dios le quería mostrar que Él es suficiente para sostenernos cuando somos fieles. Él después dice, yo entendí que eso que sucedió con él no era una trampa del diablo, es que Dios quería probarme a mí mismo, que si Él me envía a las misiones, Él me sostiene en las misiones. Y así fue. Aunque ese otro recurso no lo pudo recuperar, cuando llega a ese lugar y empieza a hacer el evangelismo y las misiones en ese país,
Hay un joven que lo llama y pastor, necesito hablar con usted. ¿Dónde nos podemos ver? ¿Cuándo? Y entonces el pastor le dice, ve, hágase una pasadita en estos días de culto y hablamos. Y resulta que se acabó el culto y el pastor tenía una cita y conforme soltó el micrófono, se subió al vehículo y se fue a la cita evangelística. Cuando lo llama el hermano, dice, hermano, yo lo estoy esperando. Ay, hermano, qué pena, que ya me había comprometido, se me pasó, pero y pasó así, pero hermano, discúlpeme, vamos a charlar en otro momento y coordinemos cuándo. Y resulta que pusieron otro momento para reunirse en el día siguiente o 2 días siguientes. Y el hermano, en medio de su ocupación, iba en el carro, lo habían invitado a predicar a otro lugar y siguió corriendo. Cuando vuelve y lo llama el joven, hermano pastor, dígame la verdad, ¿usted dónde está que no ha llegado? Y el joven preocupado, y el pastor le dice, hermano, qué pena con ustedes, que de verdad estoy muy saturado de trabajo y estoy viajando, voy a predicar a tal parte. Y no es que no quiera. Digo, no, pastor, es que parece que usted no quiere hablar conmigo y yo necesito hablar con usted. Le digo, no, sí, ve, hagamos una cosa. Yo llego tarde, cansado, pero no importa la hora. Apenas llego, nos encontramos en tal parte. Y ahí se encontraron. Y el joven tiene un sobre así grandecito como una carpeta y le dice, pastor, tenga, esto es suyo en el nombre de Jesús. El pastor se queda mirando ese sobre y le dice, ¿cómo así que eso es mío? No, deme una razón que justifique que eso es mío. ¿Cuál es la razón? Y el muchacho sollozo, con los ojos encharcados en lágrimas, conmovido por un sentir que Dios le ha puesto, le cuenta. Desde la primera vez que empecé a llamarlo, no puedo dormir. Porque manejo negocios, tengo empresas, pero hay una voz del cielo que me dio una orden. Este recurso, apártenselo al pastor fulano de tal. Y desde ahí yo empecé a buscarlo yo no puedo dormir. Esto es algo que el Señor Jesús tiene para usted y yo necesito dormir. Llévese eso, que eso es suyo. ¿Quién hace eso? ¿Sabe cuánto era? Era $1000. Es que lo que Dios hace, lo hace perfecto, pero a veces a uno le falta fe y le falta devoción para vivirle a Dios. Pero Dios es supremo y es perfecto y Él hace lo necesario por sus hijos. El asunto es no dudar y seguir peleando la buena batalla de la fe. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria esta mañana. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Si queremos estar seguros y en victoria, tenemos que ejercer la pelea de la fe y esperar en Dios, que Dios es proveedor. Amén. Él es sustentador. Y a veces no hemos sido aprobados en algo de pronto porque nos ha faltado creerle más al Señor. Y también dice, fuimos aprobados. Ese hombre ese día confirmó más que nunca que de verdad Dios lo había llamado y lo había aprobado para eso. Amén. Y que no se preocupara por el recurso que había prestado, porque ya Dios se lo estaba regresando para que no tuviera necesidad. Dios hace lo que tenga que hacer. Pero si algo hay que cultivar es la unidad entre nosotros y el amor a Cristo de todos. Amén. Entonces, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La Biblia dice, el fuego es para probar el oro y el crisol para la plata y la prueba para el corazón del justo. Hermano, ¿qué estoy pasando, Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Será que Dios te está pasando por una prueba? Todos los hombres en la Biblia que tuvieron pruebas no se quedaron en medio de ellas. Siempre surgieron en victoria. La prueba de David fue en Adulam. Ya habiendo sido ungido como rey de Israel, ahora Saúl lo está persiguiendo por celos, porque las doncellas y las mujeres del reino gritan, Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y Saúl, lleno de ira, dice, no, pues ahora no falta sino que le den mi corona. Y se llena de celos y quiere matar y clavar a David contra la pared, dice la Biblia. Y entonces David, aunque ya tenía ungido, tampoco se atrevió a levantar su mano contra ese que había sido ungido por Dios antes, sino que huye a la cueva de Adulam, a esconderse, a clamar y a llorar en esa cueva.
Y allá llega su papá, su mamá, sus hermanos. Estoy citando el libro de Samuel, capítulo 22 o capítulo 18, también detalles de ese contexto. Y allí este hombre está en esa cueva y se acercan más allá de su familia 400 endeudados, amargados y afligidos. Él tiene problemas, está huyendo porque lo persiguen para quitarle la vida. Quizá no tendría la opción de consolidarse como rey en Israel y por eso está en Adulam, pero Adulam significa justicia de Dios para el pueblo. Y uno en Adulam aprende a servir en medio de la necesidad, porque así como Dios suple para otros, suple para uno. Y eso lo aprendió David en Adulam. Y a veces pasamos pruebas porque es lo que Dios quiere hacer con su vida y con mi vida. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. En Adulam, él está llorando, está con su familia, pero él ya no se está quejando, sino que empieza a componer un salmo precioso que habla de su victoria por la fe. Y eso contagia. Porque esos endeudados, esos amargados y esos afligidos empezaron a considerar cómo es que este hombre todavía tiene palabras de reconocimiento y de adoración para Dios. ¿Cómo es que interpreta el alma y dice que él espera en Jehová porque de él viene su sustento y su plenitud? ¿Y cómo es que dice que Jehová cumplirá el propósito en la obra de sus manos si está aquí lejos de ser rey? Pero aunque la situación era adversa, nunca dudó del propósito de Dios en su vida. Y finalmente fue el rey. ¿Y sabe qué me impacta? Que fue tan grande lo que ese hombre transmitió por el Espíritu Santo a esos 400 endeudados, amargados y afligidos en esa cueva, que la Biblia dice que salieron de ese lugar como 400 hombres y era David el jefe de ellos. Ahora no tenía un poco de gente derrotada, ahora tenía un ejército a su disposición. Amén. Porque cuando uno aprende a asumir las pruebas en Dios, uno toma esa prueba no como un problema, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Hay gente que pone el problema como un obstáculo para no seguir peleando. Pero use ese obstáculo, esa dificultad o esa prueba para probar que Dios sí está con usted. Eso fue lo que hizo David y empezó a orar y a clamar y a adorar en esa cueva y salió de allí con un ejército. Luego las crónicas de los reyes dan una lista de 300 valientes de David. Y luego habla de 30 y luego habla de 3 y dice que todos salieron de la cueva de Adulam. En un momento nadie quería dar nada por ellos. Pero es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a, dice la Biblia muy puntualmente, que él de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo que no es para deshacer lo que es. Quizá otros de pronto te menosprecian o te ven como algo pequeño, pero tú eres algo muy importante en las manos del gran rey. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Estos son palabras de verdad. Califica tu perfil, no solo para ser salvo, sino para bendecir a otros. Hay que pasar a Adulam. Pasar a Adulam a veces duele. A David le costó lágrimas. Pero antes de llegar a Adulam tuvo que pasar Belén, que es casa de pan. Aprender a ser fiel desde lo natural. Hay gente que dice, no, si yo me consagro en lo espiritual, soy fiel en lo natural. Mentira. La Biblia dice que primero se siembra en lo animal para cosechar en lo espiritual. Que primero se siembra en incorrupción para cosechar en gloria. Así que primero yo debo aprender a ser fiel en lo natural, porque la Biblia dice que si soy fiel en lo poco, entonces podré ser fiel en lo mucho. Amén. Queremos que Dios nos apruebe, hay que pasar el proceso. Hay que pasar el proceso. David en Belén, que es casa de pan, aprendió a ser fiel en lo natural. Y aunque ninguno de sus hermanos ya estaban en casa porque eran militares, David seguía siendo el responsable del sustento de la familia, porque en ese momento era el pastor de las ovejas. Nadie más se quería exponer al león, al oso, pero ese muchacho, lleno de la bendición de Dios, venció osos y venció leones y aprendió a ser fiel en lo natural desde Belén. Si quieres ser fiel en lo espiritual, aprende a ser fiel desde los detalles de tu vida natural. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Señor Jesús. Yo le invito a que adore al Señor un momento, adórelo, exáltelo, glorifíquelo, aplauda la gloria del Señor en esta mañana. Aleluya.
Recuerde que su aprobación, aunque Dios se la dé a otros, no les gusta. A Saúl no le gustó el nombramiento de David, pero es que el que lo nombró fue Dios. Saúl no lo quería ver allá, pero ya tenía título David por causa del llamado de Dios. Después David tuvo más oposiciones, pero eso no le impidió ser el rey de Israel. Entonces sale de Belén, que es casa de pan, y es fiel en lo natural. Se ubica en Adulam, que es justicia del pueblo, servir a otros en medio de su propia necesidad. Y Dios suple para otros y suple para él. Y después lo vemos avanzando hacia Hebrón. Yo quiero que usted a veces examine esos detalles del antiguo pacto, porque David es modelo de Cristo. Amén. Cristo primero vino y en lo natural fue fiel y estuvo, según la carne, sujeto a José y a María hasta los 30 años. Fiel en lo natural. Amén. Pero también tuvo que pasar una prueba, un momento difícil. Por amor a los demás, entregó su propia carne. Amén, estaba expuesto. Como hombre murió, pero como soberano vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y es el que nos ofrece salvación y vida eterna. Y por eso estamos aquí en este día misionero. Digamos gloria a Dios. Entonces David también sale de lo natural, ahora está en justicia del pueblo en Adulán, sufre por los demás, pero lucha con ellos y luego llega a Hebrón. Y a mí me impacta una palabra del libro de Crónicas y de los Reyes que se da sobre David. Y la Biblia dice que los hombres del pueblo se habían unido a David como un solo hombre y estaban dispuestos a morir por él. Aleluya. Eso significa que cuando la gente alcanza consolidación y madurez espiritual, se unen como uno solo en la causa de la verdad y están dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Pero hay gente que a veces no se quiere desgastar ni arriesgarse, pero qué bueno llegar al nivel del pueblo que peleó con David y lo llevaron hasta Hebrón. Hebrón significa pactos. Dios es un Dios de pactos, y si usted pacta con Dios y le cumple a Dios, tenga por seguro que Dios también le cumple a usted. Amén. Porque así es. Así es. David en Hebrón ahora tiene gente que están dispuestos a morir por él. Y se levantan 3 hombres en una ocasión, y la Biblia detalla cómo salvaron a David, que estaba a punto de morir. Estaban peleando en una ocasión contra gigantes y uno de ellos se interpuso para que David estuviera seguro. Hubo otro que peleó solito y Dios le dio la victoria sobre 800 hombres. Y hubo otro que era de la misma estatura que David y peleó con gigantes y los derrotó a todos. Cuando uno está en Hebrón, aprende que tal es el liderazgo del que está delante, debe ser el liderazgo que Dios me dio a mí, porque somos un mismo equipo, somos un mismo propósito. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que los que llevaron a David a Hebrón no era cualquiera. Vea, la Biblia dice que aunque salieron 400 de Adulam, en Hebrón solo habían 300. No se le haga raro que por el camino algunos se quedan. Eso es parte de la escuela. Duele, claro que duele. Yo me imagino a David diciendo, hombre, yo salí con 400 y ya se me perdieron 100. Pero tengo a 300 que están dispuestos a morir conmigo por la causa de la verdad, por la causa de la nación. Nosotros tenemos una causa mucho más grande que la de David. David peleaba por conquistas terrenales. Nosotros estamos esperando una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad no hecha de manos, sino que dice la Biblia, eterna en los cielos. Y por eso peleamos la batalla en el evangelio del nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Lo que usted tiene aquí es grande. Dele valor a la riqueza que Dios le ha dado. Hay poder en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Apodérese de lo que Dios le dio, dele valor y viva bien la gracia y califique su perfil para cosas grandes. David fue un hombre aprobado, pero tuvo que pasar procesos. Y luego vemos a David en Sión, que la ciudad de Sión se conoce como la ciudad de David. La plenitud de la gloria, la excelencia, todo ya lo tengo a mi favor. Ya si no quiero, no voy a la guerra. Y ese es el peligro.
Cuando él estaba en la ciudad de David, contento, cómodo, con todo a su disposición, entonces le dijo al pueblo, vayan ustedes, pelean. Y yo me quedo en el palacio echándome vientico. No hay cosa más peligrosa que tener dinero y tener tiempo de sobra, porque ahí es donde el diablo trabaja. Escuche esto. Hay gente que tiene tiempo de ocio y tiene dinero y usa eso para hacer lo malo. Y en ese momento David ya tenía comodidad, ya tenía riqueza, ya estaba en su ciudad como el gran rey. Tenía dinero. Dice la Biblia que el salario de ese hombre alcanzaba casi 2 toneladas de oro por año. Es una locura. ¿Sí o no? Muy rico. Y ahora empezó a dejar de hacer lo que tenía que hacer para quedarse de ocioso en la casa, en el palacio. Y se expuso, y estando por ahí en la azotea había una muchacha que estaba bañando y cometió pecado con ella. Vea, el proceso hay que saberlo vivir. Usted puede estar en la gloria, pero si no se cuida, de allá lo tumba el diablo, así que sosténgase duro. ¿Me está entendiendo? Por eso es que la Biblia dice, si alguno siente que está bien, mire que no caiga. Y entonces él la codició y mandó llamarla y estuvo con ella, y de ahí viene un bebé. Y ahora el gran rey se volvió un adúltero, un fornicario. Y entonces él pretende tapar el pecado. Vea, todo ser humano cuando sabe que se equivoca y se sale del perfil de Dios para hacer las cosas, quiere justificarse a sí mismo y tapar el pecado. Pero hay uno que no se le puede ocultar nada porque todo lo ve, aún lo secreto. Amén. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Y David entonces dice, para tapar el pecado vamos a llamar a Urías, que es el esposo de la señorita, que esté con ella y entonces el hijo es de él. ¿Cómo lo ven? Se volvió malo después de haber alcanzado estatura. Hay gente que tiene estatura y no valora lo que tiene y terminan perdiéndolo todo. Resulta que David ahora llama a Urías, pero Urías es un hombre fiel a la causa y tiene su mente en la guerra y no puede estar con su esposa. Porque él está pensando en su ejército, en su gente que están en guerra, y él está de ocioso en el palacio, y el rey está distraído en otra cosa también. El rey está pensando en tapar el pecado. El hombre fiel al ejército está pensando en sus hombres en guerra. Y eso no lo deja poder estar con su esposa. Cuando David sale al palacio, lo encuentra siendo guardia en el palacio. Ni siquiera fue a la casa, o fue y se regresó. Y David le dio coraje y dijo, ay, se me va a dañar el negocio. Y lo emborrachó y lo llevó a la casa. Pero borracho menos iba a hacer algo. Regresó al palacio otra vez, porque su mente estaba en la causa de la batalla con su gente y no podía tener tranquilidad ni un momento de coinonía o comunión plena con su esposa. Él estaba, y ahí David se le ocurre algo mucho más macabro, y era el siervo del Señor. Yo quiero que usted entienda que uno tiene que cuidarse aún cuando está en momentos de gloria, porque en esos momentos fue cuando el diablo atacó a David y David se estaba volviendo perverso. ¿Sí me estoy haciendo entender? David entonces ahora está maquinando matar a Urías. Dijo, este no estuvo con ella, ni esta vez, ni la siguiente vez, ni porque lo emborraché. Y el asunto es que esto se va a descubrir. Y él insiste en seguir tapando el pecado. Y entonces le entrega una nota. Pero como era un hombre fiel a la causa, no leyó la nota. Y David le dice, tenga esta nota y entréguesela al que está con usted allá. Él va y entrega la carta, y el otro entra y la lee y dice, al portador de esta nota, déjelo en lo recio de la batalla solo para que muera. ¿Cómo la ve? ¿Hasta dónde llegó la maldad de David? Uno tiene que cuidarse. Usted puede estar en un momento muy bonito de su vida espiritual. Si no se cuida, el diablo le pega y le daña la bendición. Ahora David no solo es un adúltero ni un fornicario, sino que es alguien que está manipulando las cosas, y es un homicida intelectual. Él mismo no lo mató, pero está direccionando todo para que Urías muera. ¿Me estoy haciendo entender?
Cuando Urías llega, precisamente lo ponen en fila de batalla y luego retrocede y matan a Urías. Y entonces ahora el rey se las va a dar de piadoso, mentiroso. Claro, ya está viudita, entonces yo voy a hacer una obra de caridad, me voy a casar con la viudita. ¿Sí me está entendiendo lo que maquina el diablo y la gente cree que está bien? Así hay gente que se descuida de Dios, justifica cosas y piensa que están bien, cuando Dios sí lo está mirando y lo puede condenar por eso. Pero Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si estamos hablando de estas cosas es porque todavía hay oportunidad de mejorar. Alguien que lo crea, que grite conmigo, gloria a Dios. Entonces, Urías muere y ahora está David allí dispuesto a casarse con la viudita, pero como a Dios no se le oculta nada, después de que él ya está allí con ella y todo y esperando a su bebé, viene el mensajero de parte de Dios. Por eso es que somos aprobados, no para agradar a los hombres. Hay cosas que uno dice que a la gente no le gustan, pero es que Dios dice lo que se necesita. Amén. Y a veces la gente hasta se enoja, pero vamos a seguir haciendo el ministerio de la piedad como lo dice Dios en la palabra, aunque cada día el corazón de la gente a veces se hace más duro y el remanente de la salvación siguen siendo más poquitos, no importa, perseveramos hasta que Cristo venga. Amén. Digamos, hay poder en Jesús. Ahora entonces llega el profeta Natán a la casa de David. Oh, vive rey, saludos. Y el rey así todo orgulloso porque está en lo pleno de su reino, pero su alma está descompuesta. Era una apariencia al mundo. Oh, el rey de Israel, el ungido por Jehová. Pero Jehová sí conocía el alma de él y lo que estaba haciendo. La apariencia no funciona. Hasta David en algún momento quiso vivir de apariencia y eso le fue causa de perdición. Ahora entonces le dice Natán al rey: oh rey, mire que conocí de un hombre que era rico, tenía ganados, vacas, bueyes, camellos y mucha abundancia. Y tenía un hombre pobre con él, era vecino de él, pero resulta que vino visita a la casa del rico y ese rico fue y mató la única corderita que tenía el hombre pobre y se la dio a los demás. ¿De qué es digno tal hombre, rey? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo el rey? Ese hombre que hizo tal cosa merece la muerte. Y le dice Natán, lleno del Espíritu de Dios: ese hombre eres tú, oh rey. En ese momento David entendió que hasta ahí llegaba la oportunidad de seguir siendo el hombre victorioso que el pueblo conocía. Porque una cosa es lo que juzgan los hombres y otra cosa es lo que juzga Dios. Amén. Los hombres en ese momento no podían juzgar porque no conocían la situación. Pero Dios conoce lo que a los hombres nos es oculto. Amén. Y Dios sí sabe hacer equilibrio y justicia. Y entonces dice que Natán da ese mensaje tremendo al rey y va saliendo. Y va saliendo. Y cuando Natán va saliendo del palacio, viene la voz de Jehová y le dice: Natán, vuélvete y háblale a mi siervo David, porque he visto sus lágrimas y he visto su corazón. Amén. ¿Sí me está entendiendo lo más importante de un perfil que agrada a Dios? Reconocer la falta y que su conversión sea de corazón. David, aún después de tanto tiempo, tuvo que volverse a arrepentir. Tuvo que volverse a convertir. Tuvo que volver a hacer pacto con el Señor. Pero no se nos olvide que David vivía bajo la ley, nosotros bajo la gracia. Y como la paga del pecado es muerte, Dios le ofrece 3 sentencias a David. En varias oportunidades se dan experiencias así, y en una de esas, el profeta de Dios le dice al rey: tienes 3 opciones. Una, que tus enemigos conquisten todo lo que tú has logrado en tanto tiempo. Y él se queda mirando y dice: no, eso es una locura. ¿Cuál es la otra? Que el verano
asole el país, quede un desierto peor de lo que, y todo lo que han trabajado los demás lo perderán por la sequía, va a haber hambre. Y él dice, no, es mi culpa, porque el pueblo, lo que más le interesa a un líder es el pueblo. Ahora los demás van a sufrir por culpa de David. A veces usted comete una falta y los demás sufren por su culpa, y los demás no lo cometieron, lo cometió usted. Pero si usted no tiene cuidado y está a cargo de otros, los demás sufren por su culpa. ¿Me estoy haciendo entender? David ahora dice, no, pero ¿por qué el pueblo si yo pequé y todo va o conquistan lo que yo logré o el verano acaba con todo? ¿Y cuál es la otra opción? Caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Y dice David, prefiero la última, porque yo sé que Él tiene misericordia. Qué bueno es el Señor de esta iglesia. Qué bueno es reconocerlo y vivir fieles para Él. Y aunque Dios tiene misericordia, como David vivió en la dispensación de la ley, tuvo que pagar de algún modo el precio de su pecado. Y entonces la sentencia es, el hijo que cometiste, que fue engendrado y concebido en pecado, morirá. Pero tú vas a seguir siendo el rey de Israel. Y tu reino estará estable y todo lo que hay estará bien. Y David se encerró 8 días en ayuno y oración. Dice que después de que salió el profeta, ese hombre se encerró y empezó a orar, a clamar y a gemir. 8 días, ayunando sin comer ni beber nada, y todos decían, el rey se enloqueció. Mire que ahora después de que vino el profeta se encerró, no come, no duerme, no bebe nada y no quiere hablar con nadie. Está vestido de cilicio, de ceniza, de ropas ásperas, de humillación. ¿Qué hacemos? Ya lleva 8 días así, se va a volver loco. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba quebrantando su alma, demostrándole a Dios que de verdad se convertía de su error. Pero no solo eso, David mismo confiesa que estaba orando por si quizá Dios perdonaba la vida del niño. Pero el niño iba a ser salvo porque su alma no tenía pecado. Así que aunque llegara a un juicio por culpa de David, el niño era salvo. Amén. Ahí el castigo era para David. El niño simplemente regresa al reino de los cielos sin ningún problema. La Biblia dice que los niños son de Dios. Amén. El que iba a sentir el dolor de ese castigo era David. Y él está orando y resulta que le avisan, David, y como con miedo, oh rey, es que el niño murió. Resulta que David ya lo presentía porque él había escuchado el vociferío. Entonces él sale, se baña, se cambia, se viste, se pone su capa, se pone su corona y sigue administrando el pueblo, y el pueblo dice, ahora sí que lo perdimos, ahora sí que está más loco. ¿Cómo así, rey, que mientras el niño aún vivía, usted estaba vestido de cilicio y de ceniza y de ropa áspera, en ayuno y en vigilia? Y ahora que el niño ha muerto, usted sale a hacer su trabajo como si nada. Y dijo, sí, ¿por qué es el problema? Es que el niño no puede venir a mí. Pero si yo sigo fiel al Señor, es más fácil que yo vaya a Él. Amén. Porque cuando uno pasa el proceso en la causa de Dios, uno entiende la perfección de la justicia de Dios y deja de sufrir. Amén. La gente no entendía cómo es que el niño muere y ahora David hace todo. Y cuando vivía, no. Es porque él entiende que realmente ahora es más fácil que él pueda ir al niño, pero el niño jamás volverá a él. Amén. Entonces, hay cosas que uno en la fe las habla y no generan agrado de pronto a la gente. Pero es que aquí dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. Y David tuvo que pasar tremenda prueba. Y estando ya en lo más alto de su conquista, cometió otro pecado. Es que el ser humano se vuelve obstinado a veces. ¿Se acuerdan cuál fue el otro pecado de David? El Señor había ordenado que nadie iba a contar el pueblo.
bajo la premisa de que el pueblo sería como las arenas a la orilla del mar y como las estrellas del cielo que no se podrían contar. Y entonces David, en su obstinación y en la plenitud de su reino, se enloqueció otra vez. Yo no, yo voy a contar al pueblo. Y lo contó y organizó todo. Y por ponerse de desobediente, viene otro juicio de parte de Dios. Y de un momento a otro empieza una mortandad. Una mortandad en todos los ejércitos y el pueblo de Israel. Y cuando él ve eso, entiende que es por su culpa, por su desobediencia otra vez, y se postra, se tira al piso. Dice, Señor, el pueblo no, soy yo. Yo soy el culpable. Quíteme la vida a mí, mi vida por ellos. Amén. Por eso es que David se gana el título de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, ¿cómo que un hombre conforme al corazón de Dios con todas las embarradas que hizo? Sí me hago entender. Pero es que ser conforme al corazón de Dios no implica no equivocarse. Implica tener la capacidad de reconocer la gravedad de su equivocación y postrarse a los pies de maestro para pedir perdón y misericordia y no volver a cometer el mismo error. Hay gente que sale de un error y vuelve y cae en el mismo error. David no hizo eso. Si Dios lo corrigió en una área, se santificaba y en ese sentido no volvía a cometer errores. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos sentimos que Dios nos ha venido hablando? Amén. Hay otras cosas que tengo por aquí en esta presentación, pero sentí centrarme esta mañana en esto. Porque es que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos dio. Amén. Cuide lo que Dios te dio. David se logra ese título de ser un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque tenía la capacidad de reconocer su falta, de reconocer la gravedad de su equivocación, de poder decir, Señor, sí, yo sé que he pecado contra el cielo, contra ti, quizá no soy digno de ser llamado tu hijo, no soy digno de ser llamado rey en Israel, pero Señor, perdóname. Y se postraba y derramaba su alma en ayuno, en oración, en vigilia, en silicio. Hay gente que comete errores y ni siquiera es por eso ayuna, para ponerse a paz con Dios. Vea, la causa principal de un ayuno no es hacer petición, que eso es una idea que nos malvendió el pseudo-pentecostalismo moderno de las iglesias de hoy en día. La Biblia dice que la causa verdadera del ayuno es sujetar esta carne a la voluntad de Dios. Cuando uno tiene esta carne sujeta a la voluntad de Dios, entonces ahora sí uno puede pedir y uno sabe que Dios le va a responder, porque uno está a paz y salvo con Dios. Amén. Entonces es el llamado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y estas diapositivas que tengo aquí solo les voy a leer los títulos, porque esto es un reflejo no solo de la vida de David, sino de la vida de cada creyente. Primero, cuando usted es conforme al corazón de Dios, así como David, usted sabe por la forma como se arrepintió de su pecado y se convirtió a Dios, de que usted está seguro de su salvación. Si usted va a hablar de Dios y va a testificar de Dios a otros, primero tiene que estar seguro de que usted es salvo. Porque hay gente que le habla a otro cosas muy bonitas, pero es eso, palabras. En esencia no tienen el deleite de la fe de Cristo. Cuando hablo del deleite de las riquezas de Dios, no estoy hablando de plata. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre conquistar los reinos del mundo si pierde su alma? La mejor riqueza de un hombre o de una mujer es estar seguro de su salvación, porque su corazón es conforme a Dios, sabe reconocer su pecado y sabe apartarse de su iniquidad y no volver a cometer el mismo error. Digamos gloria a Dios. En el segundo ámbito más importante, gloria al nombre del Señor Jesús, sea espiritual. Así le digan fanático, así le digan Jesús solo loco, así le digan aleluya. Ahí viene el gloria a Dios, ahí viene la de la bata larga, ahí viene el que se parece al pastor. Que le digan lo que quieran.
A nosotros no nos salvan los discursos humanos, a nosotros nos salva Jesucristo por el poder de esta palabra que estamos predicando esta mañana. Dele ese aplauso al autor de la vida eterna. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando usted es espiritual, usted no habla de las experiencias de otros solamente, usted habla de sus propias experiencias. Cómo Dios te usó para echar fuera un demonio en alguien. Cómo Dios te usó para que alguien fuera restaurado, sanado, libertado. Cómo Dios te usó para llegar con palabras de gracia y de sabiduría a alguien y que se apartara de su pecado y viviera para con Dios. Amén. Ser espiritual es tener experiencias propias con Dios, aunque también esas experiencias se fortalecen cuando oímos que otros testifican. Testifica lo que Dios ha hecho. Tercer valor importante, si eres conforme al corazón de Dios y quieres cumplir la gran comisión en tu casa, con los tuyos y con el vecino y todos los que saben de ti, da buen testimonio. Vea, David tuvo errores que afectaron su testimonio, pero en medio de todo reconoció sus faltas, reconoció sus equivocaciones, se humilló al Señor, se vistió con cilicio, ayunó y se corrigió y siguió siendo un hombre de buen testimonio. ¿Sí o no? Tanto que la Biblia dice que no se levantará otro rey en Israel como David, según la Biblia. ¿Ah? Imagínese. Una cosa es que yo testifique de Dios y otra cosa es que Dios dé testimonio de uno a través de su palabra. Ese es el caso de David. Porque él aprendió de sus errores y se cuidó para seguir siendo un hombre de buen testimonio. Digamos gloria a Dios. Usted y yo somos cartas leídas para el mundo que necesita luz. Y usted y yo sabemos que la Biblia dice que ahora somos la luz del mundo. Ahora somos piedras vivas que debemos sobre edificarnos en Cristo. Aleluya. Punto importante, sea de oración. Uy, el pastor sí ha dado guerra con eso de guerrero de oración los lunes a los viernes y eso de los sábados. Y ahorita no faltó sino que las dorcas también pidan ayuno y que los jóvenes y que el otro comité también diga que más ayuno. Pues gloria a Dios. Porque es que así es como vamos a vencer. Así es como se va a salir del estancamiento y del conformismo espiritual y va a poder ver la gloria de Dios en otras áreas. Hay poder en el nombre de Jesucristo. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, allá en Tesalonicenses y en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Y otro punto importante, conozca bien la Biblia. Haga lo que dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Si no tienes, ¿qué vas a dar? Hay gente que dice, no, es que a mí me gusta hablar de mis experiencias. Eso es testificar sobre uno, pero es que el evangelio es hablar de Cristo. Porque hay un montón de iglesias hoy en día que hablan, el testimonio de fulano, el testimonio de fulano. No, pero hay que predicar es a Jesucristo. Porque al final idolatran a los hombres. Yo he visto en muchas partes que ponen más en altura al personaje del momento que a Jesucristo, que es el autor de la salvación. Sí tenemos que testificar, claro que sí. Pero la honra y la gloria son para el Señor, no para los hombres. Y hay que conocer bien la Biblia. Porque cuando alguien no conoce bien la escritura, viene otro con una falsa doctrina y después dice, ay pastor, usted me había engañado, es que conocí la verdad. Y uno, ¿cómo así? Porque me han salido con esas. Bueno, aquí todavía no, pero en otras partes. Uy, hermano, usted me había dicho unas mentirotas así de grandes. Y yo diré, ¿cómo? Muéstremelo por la Biblia. No, es que me explicaron de acuerdo al libro del Mormón. Y yo, no, usted está leyendo doctrina de hombres. La Biblia dice. No es que a mí me leyeron el Atalaya y le dieron otra interpretación. ¿Esa interpretación es del espíritu o es una maquinación y una manipulación del ser humano? Conozca la Biblia para que nadie lo engañe. Escudriña la escritura. Y vive lo que predicas. Algunos dicen, por eso yo no predico y viven horrible. No, y que Dios quiere usarnos. No, yo no predico en el altar, pero usted predica con su vida en su barrio, en su casa, en su cuadra, ¿sí o no? Porque la gente, este está yendo a culto. Vamos a ver qué hace, cómo vive, cómo dialoga con los demás.
Y algunos dicen, por eso es que yo no pienso seguir en la iglesia, porque todo el mundo me está mirando. Es que la Biblia dice que somos luminares en el mundo, por lo tanto debemos vivir lo que aquí aprendemos y enseñamos. Amén. Vea, Dios primero me coge a mí, me confronta con estas letras. Y después dice, ya lo confronté a usted, ahora invite al pueblo. Amén. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Antes de ganarse a otros para Cristo, esté seguro de que usted mismo es salvo, de que usted misma es salva. Amén. Cultive su salvación para hablar con autoridad a otros. Y nunca se ponga a pelear con la gente. Ilumine con la luz que Dios le dio, pero no peleando. Si no lo quieren aceptar, déjenlos que se vayan. Ya me ha pasado. Eso sí me ha pasado aquí repetidas veces. Cuando uno es evangelista, eso suele pasar. Usted no es contencioso, pero la gente quiere pelear con usted. Al final se van porque uno no pelea y para pelear se necesitan dos. ¿Sí o no? Digamos gloria a Dios. Entonces, no sea pendenciero. Hable del amor de Cristo con autoridad de la verdad. Sí, con autoridad de la verdad, pero en Cristo. Amén. Pero no pelee con la gente. Si se ponen rebeldes, ore por ellos. Porque hay gente que no está en la iglesia, no porque Dios no les esté hablando, sino por pura y física rebeldía. ¿Qué culpa tiene el Señor? Y a veces cuando uno es rebelde busca culpables entre los hombres. Cuando uno es rebelde, el culpable es uno, por la mala actitud para enfrentar las cosas. ¿Sí o no? Entonces no vamos a contender con nadie, no vamos a buscar pleito. Hay gente que es feliz buscando pleito. Eso buscan pleito por cualquier cosa. No, nosotros debemos ser pacificadores, amables, apacibles, humildes, que pedimos perdón. Vea, créame que muchas veces yo he llegado a los hogares y le he dicho, hermano, perdóneme. Amén. Porque uno comete errores, pero la idea es ser nobles. Vamos a orar, hermanos, ya me regalaron 9 minutos adicional. Amén. Pero ¿para cuántos fue una bendición esta palabra esta mañana? Amén. Vea, como estamos hablando de tener el perfil que Dios quiere, lo primero que hay que tener es un corazón conforme a Cristo. Amén. Si usted sabe que se ha equivocado, pídale perdón al Señor de corazón y dígale, Señor, yo sé que me he equivocado, pero hago pacto contigo de nuevo y ayúdame a cultivar este pacto. Amén. Cuando usted va a hablar con los demás, no hable al mismo tiempo interrumpiendo al interlocutor. Hay gente que habla y habla y habla y habla. Déjelos hablar. Algún momento se les acaba la retajila. Porque hay gente que yo aprendí algo en el evangelismo. Por eso últimamente yo salgo más a escuchar a la gente que a hablarles. Últimamente me gusta mucho escuchar a la gente. He aprendido más eso. Y después de que los escucho, tengo un diagnóstico completo para poder aplicar la palabra. Amén. Porque la gente cuando habla mucho está expresando su realidad. De la abundancia del corazón habla la boca. Y otras veces, ¿cuándo suena más una carreta? ¿Cuando está vacía o cuando está llena? Cuando está vacía. Entonces usted va evangelizando y usted se encuentra con alguien y eso habla y habla y habla y habla y habla. Deje que la carreta va vacía, pero usted va lleno. Lo poquito que usted diga, dígalo con la autoridad de Dios y Dios se encarga de los frutos. Amén. Estemos de pie, pueblo de Dios. Vamos a orar. Y yo quiero en el nombre de Jesús en esta mañana invitarlos a que pacte con Dios. Créame que yo siento la necesidad de mi alma de confirmar hoy mi pacto con Dios. Porque yo quiero ser alguien conforme al corazón de Dios. Y recuerde que ser conforme al corazón de Dios no implica que no se haya equivocado. David se equivocó. Pero ser conforme al corazón de Dios implica arrepentirse de corazón, cambiar y dar buen fruto a partir de esa decisión para testificar la verdad de Dios en su experiencia. David se restauró y no volvió a cometer los mismos errores. Y Dios mismo dice en su palabra que no hay otro hombre en Israel como el rey David. ¿Quieres tener un nombre importante en el reino de Dios? Procura ser alguien muy amado por Dios. Ame a los perdidos. Cuando uno ama a los perdidos, sabe lo que dice y sabe cómo los trata.
Amén. Uno a veces es duro, pero no con la dureza de la carne, sino con la dureza de la verdad de la palabra, porque Dios envió la palabra para confrontar nuestra realidad y que nos santifiquemos de verdad. ¿Sí o no? Amén. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle al Señor que nos dé amor por las almas, que nos dé amor por los ministerios. Toca Challenger. Busque el Challenger y ya nos da la opción. Vamos a orar. Y como el tiempo se nos agotó, voy a enviarles el video al grupo del informe misionero de hoy. Amén, porque ya el tiempo se nos agotó. Y vamos a orar por las misiones extranjeras. Amén. Y hoy vamos a promover una ofrenda especial con los que estamos aquí y los que están en la transmisión y quieren apartar la ofrenda para Dios. Se comunican aquí en la página, están los datos de la congregación, de la familia pastoral, y puede comunicarse y decir: hermano, yo quiero hacer un aporte especial de esa ofrenda de Día Misionero Nacional. Y esa ofrenda que hoy recibimos es un envío que hacemos para respaldar este trabajo en otros países donde se está consolidando la obra. Gracias a Dios, aquí en Colombia ya somos 5,000 pastores de la Pentecostal Unida. ¿Cuánto nos alegra eso? Y tenemos asamblea ahorita del 20 al 26 en Medellín, y vamos a orar también para que esa asamblea sea una bendición para todo el cuerpo de ministros de la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia. Así como hay congregaciones enormes de 3,000 bautizados, de 2,000, hay congregaciones de 5, de 8 bautizados, de menos. Amén. Hay algunas que tienen más bautizados, pero poco asisten, como es el caso, que aquí hay hartos bautizados en los campos, pero poco asisten. Pero vamos a orar para que Dios consolide en cada uno ese perfil para hacer el trabajo misionero. Amén. Y vamos a orar que Dios bendiga la economía de la iglesia y lo que usted dedica hoy. Recuerde que hoy es un día especial de aporte misionero nacional. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por la palabra que nos ha regalado en este día. Gracias, Señor Jesucristo, por la disposición de mis amados hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por los que hoy hemos estado dispuestos y sensibles para recibir la verdad de tu palabra, sabiendo que de ti proviene todo lo que necesitamos. Señor, danos amor por los perdidos, y que el que ama su salvación y ama las almas, entonces cuida su vida, su testimonio, sus palabras, y en todos los sentidos nos esforzamos por ser cada día mejores. Yo quiero decirle: entierre el pasado en el nombre de Jesús. Perdone las cosas del pasado que no lo han dejado prosperar. Si tiene que restaurarse o confrontar a alguien para arreglar su situación espiritual, hágalo en el nombre de Jesús y siga avanzando, siga peleando la buena batalla de la fe. Señor Jesucristo, danos ese perfil misionero, ese amor, y permítenos contribuir hoy con generosidad en el desarrollo de tu obra, en esta ofrenda misionera del día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amado pueblo de fe, abrazos, bendiciones para todos en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. Bendiciones para todos. Gloria a Jesús.